¿Qué tal? ¿Cómo están? Y arrancamos con un nuevo programa de la salud del nuevo milenio, donde nuestro objetivo, como siempre, es llevarles formación, información y orientación en materia de salud y calidad de vida. Vamos al programa. Y nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte. Gracias, doc, por acompañarnos. Por favor. Me gustó esa frase, la literatura es locura. Y describir la vida de una persona que se levanta todos los días a trabajar y vuelve a trabajar y es muy centrado. No es muy llamativo. No es muy llamativo. Entonces, la mayor parte de los personajes literarios siempre tienen algún trastornito, siempre se les escapa algo. Y sobre todo en la literatura española, la figura de Cervantes es la figura de un tipo que escapa de la realidad. Claro. Es un tipo que está con los molinos de viento, y está y Dulcinea y jugando los caballeros. Entonces la discusión es ¿de dónde viene esto? A ver. Entonces, en primer lugar, ¿sí? Es que el padre Cervantes, el padre de Miguel, se llamaba Rodrigo, era médico. Y el abuelo había sido médico. Y Cervantes, entre sus 214 libros que se conservaron, tenía varios libros de medicina. Algunos dicen que ejercía cada tanto como médico. En realidad, el padre Cervantes era un médico sin formación, lo que llaman un barbero sanador, un barbero curador, un cirujano de esa época. No tenían, mientras que los médicos estudiaban. ¿Los curanderos? Estos eran barberos cirujanos. Barberos cirujanos. Entonces hacían sangrías, sacaban algunas cositas, pero no tenían formación académica. No tenían formación, no sabían hablar latín generalmente. El médico sabía hablar latín. Los barberos curadores no sabían hablar latín. Era un pobre tipo, el Rodrigo, que aparte era sordo. Entonces se hacía ayudar con sus hijos. Y Miguel más de una vez lo ayudó a su padre para tratar a gente, porque le tenía que transmitir qué es lo que el paciente se estaba quejando, es decir, claro, para hacer interrogatorio. Entonces, a eso dedicó Miguel los primeros años de su vida. Fue preso con el padre lo pusieron preso por deudas. La vida de Miguel de Cervantes es una vida triste dentro de todo, pero se la tomaba todo muy a la chacota. Tuvo muy mal matrimonio, ¿no? Que vuelca en sus textos las desventuras matrimoniales. Tuvo la famosa herida que lo convierte en manco de Lepanto. Estuvo 5 años presos de los berberiscos, ¿no? Sufriendo cautiverio de Argelia, y fue recaudador de impuestos, o sea que había que llegar a ser recaudador de impuestos, granjeándose el odio de todo el mundo, y aparentemente se le pegaron algunos billetitos y terminó preso, y estando preso por esta desventura de ser un recaudador infiel, para decirlo de alguna forma, es que nace el Quijote. El Quijote nace en la cárcel. Ahora, fíjense que él lo escribe en la cárcel, estando preso. Sí, la primera parte lo escribe en la cárcel. Fíjense que la historia recaba, él ya había escrito otro libro antes sobre un trastorno psiquiátrico que era bastante común en la Edad Media, que se llamaba el licenciado Vidriera, que era personas que se creen que son de cristal, entonces no lo pueden tocar, y el tipo dormía en un pajonal, y la gente en el caso de Cervantes lo iban a consultar, y el tipo se volvió muy famoso porque resolvía problemas y con los consejos que él daba. Es eso, o sea que los trastornos psiquiátricos están presentes en toda la obra de Cervantes. Licenciado Quijano que tiene estos trastornos, estas pérdidas de sentido de la realidad, fue muy discutido qué es lo que le pasa a los psiquiatras posteriores. Como un detalle, para que entiendan, Sigmund Freud aprendió castellano para poder leer el Quijote. Thomas Sydenham, que era un médico inglés muy conocido en su momento, decía que el Quijote me trataba de psiquiatría. Entonces empiezan las discusiones y uno decía que los médicos somos los peores lectores del Quijote porque siempre estamos buscando un diagnóstico. Entonces los diagnósticos se fueron dando a medida que fueron evolucionando los criterios psiquiátricos, es decir, las clasificaciones de la patología psiquiátrica, que es un tema que tienen los psiquiatras hasta hoy, que todavía están clasificando con el DSM-3, DSM-4, DSM-5, lo que fuera, pero en su momento el que hace la gran clasificación de la psiquiatría fue Emil Kraepelin, un psiquiatra alemán, que entonces él también hace un comentario sobre el Quijote, dice que el Quijote es un paranoico,
Anteriormente se decía que era un monomaníaco, que él tenía esta obsesión con un tema. Después Kraepelin dice que no es un esquizofrénico, sino que es un paranoico, y después aparecen toda una serie de diagnósticos como que es una persona que pierde el sentido de la realidad, pero que tiene periodos lúcidos. No solamente eso, sino que él tiene trastorno de la personalidad. Ese es un diagnóstico que se empezó a barajar en el siglo XX. Algunos hablan de que él era un anoréctico, el señor de la triste figura. Y sí, el señor de la triste figura, flaco, desgarbado, que él haya tenido algún proceso anoréctico. Y algunos hablan que este delirio megalómano, de crecerse más de lo que era que había tenido una secuela de sífilis. Desde el 1560 la sífilis fue epidemia en Europa. Los primeros casos se conocen en el sitio de Nápoles en 1540, y de ahí se transmite a toda Europa, porque los ejércitos que estaban sitiando ahí se dispersan. Entonces de ahí viene que cada cual le da el nombre del vecino, es decir, algunos lo conocen como el mal francés, los italianos lo conocían como el mal francés porque decían que los que lo padecían eran los franceses decían que era el mal español porque lo tenían los españoles. Bueno, así todo el mundo se va pateando la pelota de quién era que empieza con la sífilis en Europa. Y una de las cosas que nosotros tenemos como concepto del loco, ¿cuál es? Napoleón, la persona que se cree Napoleón, el que se cree una persona muy grande. ¿Qué persona del siglo XIX era más grande que Napoleón? Entonces la idea del loco se está paseando con la mano como la tenía Napoleón, cubriéndose su úlcera, está acentuado, y lo que uno tiene que entender que esos pacientes, la mayor parte eran sifilíticos, que tenían delirios de megalomanía. Entonces, puede ser que el Quijote, escrito en 1600 y pico, haya tenido una megalomanía por secundaria al cuaternarismo sifilítico. Bueno, es una de las tesis que uno puede barajar entre los diagnósticos psiquiátricos del Quijote. Pero en realidad, si uno presta atención, fíjese que acá en el libro Cervantes nunca no aparecen brujas, ni conjuros, ni ninguna cosa muy religiosa. Él en ese sentido era una persona mucho más concreta, no tenía demasiados... tenía, por supuesto, una afinidad religiosa, pide ser enterrado en un convento, etcétera, pero no cree que eso trastorne la razón. Dice que el exceso de libros quizás trastorne la razón de algunas personas. Y si uno lo ve bien, el Quijote no tiene una patología, es un paseo por varias patologías, es un compendio de patologías. No es un solo delirio el que dibuja a lo largo de la obra. Son varios delirios que él describe, muy probablemente por la experiencia clínica que haya tenido justamente trabajando al lado de su padre. Muchísimas gracias. Por favor. Interesantísimo. Doctor López Mato, gracias por acompañarnos. Con gusto. Enseguida volvemos.